Buenas tardes, amados hermanos. Vengo a dar una palabra de parte de nuestro Padre Celestial. Y el día de hoy el tema es el amor y la misericordia de nuestro Dios. Es el tema de hoy, que sigamos sabiendo conocer de ese amor que Él tiene para con todos sus hijos y para con toda la humanidad, porque Él ama su creación y todos somos su creación. Y Y bueno, Él a través de estos versículos, de esta palabra, Él quiere que le conozcamos, que sepamos de su amor y que veamos muchas veces las cosas, aunque no entendemos, que Él tiene control hasta de eso. Él tiene control y Él quiere lo bueno para nosotros. Dice en Lamentaciones 3 del 22 al 23. Por la misericordia de Yahweh no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana, amado hermano, para que cualquier cosa que le pidamos nosotros podemos buscarle y Él lo va a hacer. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ir delante de nuestro Padre Celestial a pedirle misericordia y siempre va a estar allí para ayudarnos en esa misericordia, va a tener misericordia de nosotros, porque aquí nos dice que cuando lo necesitemos, Él nos lo va a dar. Daniel 9:9. De Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Eso es la característica de nuestro Padre. Él nos va a perdonar todas las cosas malas que hayamos hecho, que si venimos a nuestro Padre con un corazón arrepentido, Él nos va a perdonar siempre. Usted lo tiene que tener en cuenta. Nuestro Padre es un Dios perdonador, lleno de misericordia, de amor, porque ese es el amor de nuestro Padre, su misericordia. Y en Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice en Isaías 55, del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí lo que el Padre nos dice, que Él quiere lo mejor para nosotros. Él nunca va a desear lo malo para su creación, para sus hijos, para las personas del mundo. Él siempre va a querer lo bueno, amado hermano. Lamentablemente, las cosas que vienen a nuestras vidas y vienen maldiciones muchas veces son por el pecado que hemos hecho, que hemos cometido. A veces no entendemos que cuando hacemos lo malo viene maldición sobre nuestras vidas. Es importante que tengamos esto en cuenta. No es culpa del Padre. El Padre dio leyes justas, buenas, donde nos dice que si hacemos lo bueno, vamos a ser bendecidos, pero que si hacemos lo malo, va a venir maldición a nuestras vidas. Esa es la palabra, nos lo dice en Deuteronomio. Ahí están las bendiciones y las maldiciones. Si no mal recuerdo, es el 28, Deuteronomio 28. Y y usted puede allí buscar cómo el Padre habla. Para que usted conozca a nuestro Padre, usted tiene que leer su palabra. Por eso es importante que nosotros leamos su palabra, para que sepamos lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Y entonces allí comenzamos a caminar en Él. Eso es lo que todo hijo debe hacer. Buscar de Él, buscar su palabra, conocerle, porque para eso hemos nacido. ¿Cuál es el fin de cada ser humano? Conocer a su Padre Celestial, al que nos creó, al que nos ama, al que dio su vida por nosotros. Y esa es la más grande amor y misericordia, demostración de amor y misericordia que tuvo nuestro Padre, de Él mismo venir a la tierra, porque Yahshua es el Señor, Él mismo en carne, en Yahshua, en Jesús, como usted le conoce, dando su vida por nosotros, a pesar que Él era Dios. Él dio su vida, no le importó sufrir, pagar el precio por nuestros pecados, para que nosotros no fuéramos a condenación, amado hermano. Él dio su vida por nosotros. Es tanto su amor. Ojalá entendiéramos de ese amor. Es el amor más grande y más
más puro que podamos conocer. Dar la vida por alguien es el más grande amor que podamos tener. Y Él nos ama de esa manera. A todos. Él no quiere que nadie se pierda. Él dio su vida por todos. Y eso es lo que Él quiere que sepan, que le conozcan, que Él nos ama y que Él va siempre a tener misericordia de todo aquel que venga a Él con un corazón contrito, humillado. Y Él le va a perdonar. Él es un Dios bueno, no es un Dios malo, no es como nuestros papás, los papás terrenales, que muchas veces, a veces no son justos y nos maltratan cuando niños, porque no han sabido, no han tenido un buen ejemplo tampoco, no han conocido la palabra, porque cuando uno conoce la palabra, o sea, uno va leyendo lo que al Padre, a nuestro Padre le agrada, uno va cambiando, porque uno va sabiendo cómo nuestro Padre habla de las cosas que no son agradables a Él, y Él dice que las aborrece. Entonces es importante que nosotros como creyentes le conozcamos como leyendo su palabra, llevando una vida espiritual con ayunos, en vigilia, en la medida que podamos, ¿no? Pero ir haciendo su palabra, pero sobre todo nutrirnos de su palabra, el leer su palabra, conocerle. Es la única manera, amado hermano. Y, y eso es lo que el Padre quiere, que usted le conozca, porque Él es un Dios de misericordia, de amor, que pone lo bueno en aquello malo que nosotros estamos, que tenemos, que vivimos. Él pone solamente lo bueno porque Él es bueno. Su amor es grande y Él quiere que usted le conozca de esa manera. Dice en Hechos 16:31, el que cree en Yeshua, él y su casa son salvos. Aquí nos dice que para que nosotros podamos bendecir nuestros hogares, tiene que haber una persona que realmente le crea. ¿Y qué es creerle? Obedecerle, madre hermano. El que guarda mis mandamientos, dice su palabra, es el que me ama, no dice su palabra. O sea, si usted dice que usted le ama, usted va a guardar su mandamiento, usted va a hacer su mandamiento, usted va a obedecer. Y ahí va a haber bendición. Cuando usted comienza a caminar en el Padre, toda su palabra, va a haber bendición en nuestros hogares. Usted va a ver una tremenda transformación en los hogares, en quienes hagan su palabra, en quienes obedezcan. Y no es fácil la vida de un creyente, porque Él nos pide a veces muchas cosas que no queremos hacer, que no queremos recordar muchas veces, pero el Padre nos dice que tenemos que hacer muchas cosas que nos van a doler. La palabra también nos dice que somos sacrificio vivo. Entonces, ese es el sacrificio vivo, que vamos a hacer cosas que nos van a doler, que no queremos hacerlas, pero que las tenemos que hacer por obediencia, por amor a Él, porque Él se lo merece, porque Él lo dio todo por nosotros y cómo nosotros no vamos a dar lo que podamos por Él, en la medida que Él nos lo vaya pidiendo por su palabra, que vayamos conociendo lo que a Él le agrada. Tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Porque si decimos que somos sus hijos y Él nos compró a precio de sangre con su vida, entonces nosotros tenemos que honrarle y la manera de honrarle es obedeciendo para que se pueda hacer toda la obra que el Padre quiere en nosotros. Tenemos que obedecerle. Si no, no podemos ver la gloria de nuestro Padre. Yo recibí una palabra y esa era efectivamente esta palabra que me dio una madrugada. Le pedí, Señor, dame una palabra. Y la palabra que Él me dio fue que Él me dijo, el que guarda mis mandamientos, el que los obedece, verá mi gloria. Eso fue la palabra que Él me dio. Entonces, aquí nos dice, amado hermano, que aquel que de verdad le ama, le demuestra con su obediencia y la bendición que viene es que cosas buenas vienen a su vida. Ve la gloria del Padre en todo lo malo que hay en su hogar, en su familia, todos los deseos que uno tiene de que todo cambie. Eso usted lo va a ver. Esa es la gloria del Padre. Y aún más, cosas que ni siquiera imaginó, que ni siquiera pensó, vienen a su vida, bendiciones, bendiciones en su situación económica, bendiciones, porque Él es el dueño del todo, Él es el dueño del oro y la plata, y Él puede bendecirlo como Él quiere cuando te ve caminar. Pero tú tienes que caminar, amado hermano, y sí se puede. La palabra nos dice que el que pide, recibe. Mateo 7:8, el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que toca, se le abrirá. Y entonces Él nos está diciendo, pídeme, yo lo voy a hacer. Entonces, a veces nosotros en nuestra carnalidad decimos, pero es que yo no puedo hacer eso, Padre, pero pídeselo a Él.
y dile, Padre, yo no puedo hacer esto que tú me pides, pero yo sé que tú sí puedes. Ayúdame a hacerlo. Ayúdame, Padre. Yo quiero perdonar, porque es una de las cosas que hay en, en, en el pueblo de Dios que se está dando mucho, es la falta de perdón. Y muchos hijos, y tengo que decirlo claramente, muchos hijos de Él, por, por ese pecado, se están yendo a condenación. No se están yendo con nuestro Padre. Usted tiene que saber la verdad. Aquí decimos la verdad, decimos conforme está en la palabra, y la palabra nos dice que tenemos que perdonar, que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Nosotros, para irnos con nuestro Padre, tenemos que tener un corazón sano, un corazón limpio. Si no, no podemos irnos con Él. Y a veces en su infinita misericordia el Padre, en el último momento, en nuestra última agonía, pone en nuestro corazón un corazón arrepentido para decirle, Padre, perdóname por toda mi maldad, todo lo malo que hemos hecho, que he hecho en mi vida, porque lastimé a mi esposo, lastimé a mis hijos, los ofendí, a mis padres, no obedecí, porque estaba resentida con esta persona y no le perdoné, pero ahora yo le perdono. Usted en un momento de arrepentimiento va a soltar todo, pero no espere que sea el momento final. Ya usted tiene que ir caminando con nuestro Padre para que vea las bendiciones allí, a través de la obediencia, a través de hacer su palabra. Usted va a ver las bendiciones de nuestro Padre en su vida. Y eso es lo que Él quiere, que vivamos bendecidos. Un hijo de Dios no debe vivir enojado, angustiado, temeroso. No debe vivir así. Un hijo de Dios debe vivir contento, con gozo, sabiendo que quien está con nosotros es el poderoso de Israel, el que puede hacer todo lo imposible posible. Y que usted no tiene que tener miedo de nada. Y además porque usted camina en su palabra, que usted se esfuerza. Y eso respalda, la obediencia respalda. Y usted no va a tener que tener miedo de nada, ni del mismo diablo, porque Él no tiene poder sobre nosotros. Nosotros estamos más altos que Él. Dice la palabra que pisamos serpientes y escorpiones. Y así, ahí está todo ese mundo de perversidad de las tinieblas que viene con su príncipe, que es el diablo. Ahí están, por eso es que nos dice que nosotros pisamos serpientes y escorpiones, nosotros estamos por encima de ellos. Usted tiene que tener esa seguridad, no tiene que tenerle temor al diablo en ninguna manera, pero usted tiene que caminar con el Padre, porque si no, allí sí, usted no va a estar por encima del enemigo, porque si usted, aún siendo hijo de Dios, usted está en pecado, ahí el que tiene poder sobre usted es el diablo, porque usted le dio la autoridad, porque usted está pecando y a usted no le está importando no hacer la voluntad del Padre. Usted está en desobediencia y por tanto el enemigo tiene el derecho de estar en su vida y hacer con usted lo que él quiere, hasta la magnitud que el Padre se lo permita, ¿verdad? Y eso es importante que usted sepa. Ya usted, si ha visto mis videos, usted sabe cómo yo viví el último proceso. Lloraba porque había cambios en mi vida, pero no había porque yo tenía un corazón orgulloso, tenía un corazón que estaba juzgando a los demás. Y eso no se hace, al Padre no le gusta que nos pongamos a observar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a quien sea, y lo estemos condenando. No, ni con el pensamiento, amado hermano. No podemos hacer lo malo con nada, porque si no, no hay bendición y al contrario, le abrimos la puerta al enemigo y viene maldición a nuestras vidas. Nosotros los hijos de Dios solamente damos lo bueno, es lo que debe ser. Y tenemos que esforzarnos, por eso nuestra vida no es fácil, pero con la ayuda de nuestro Padre lo podemos hacer. Le pedimos ayuda a Él siempre y Él lo hace, amado hermano. Aun cuando alguien nos lastime, yo lo que hago es así, vivir humillado al Padre. Yo, si a veces recibo una palabra dura, sea de alguien, no me lastima, sea un familiar, lo que sea, yo le digo, Padre, no permitas que ninguna raíz de amargura que se instale en mi corazón, en mi mente, nada. Yo no quiero sentir enojo ni ira por esta persona. Por favor, Padre, sácalo de mí. Yo no lo quiero en mi vida. Y en ese momento, ¡pum!, se va. Pruébelo. Yo le insto a que usted pruebe de esa manera, que viva así. Es la confianza en nuestro Padre. Él nos dice que nos va a ayudar, que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Él nos ha dicho, entonces Él está allí con nosotros. Si se lo pedimos, Él lo va a hacer.
si es conforme a su voluntad. ¿Y qué más no? Si nos estamos limpiando, si no queremos hacer lo malo, si no queremos desobedecerle. Él lo va a hacer. Él lo hace. Bueno, yo le doy el ejemplo de que así yo vivo. Entonces, y así el Padre me permite estar en gozo. Yo tengo que decir, ¿no? Que antes cuando yo no conocía del Padre, yo no me sujetaba. eh, eh, Mi vida era muy, muy triste. Yo me sentía mal. No, yo no sentía gozo en mi vida. Yo no sentía, pero sí sabía que el Padre daba gozo, pero no entendía cómo. Y era quitar de mí lo malo. Y cuando el Padre me hizo ver lo malo que yo hacía, las cosas malas, la desobediencia que yo había tenido, entonces yo le pedí perdón, me arrepentí y lo reconocí. Y entonces, y ya eso cambió en mi vida. Ya yo no hago esas cosas. O aún cuando venga algo que quiera hacer que se influya, porque es el enemigo que siempre te va a poner esas cosas, ¿no? Que tú pongas en tu corazón, en tu mente, cosas negativas. No, tenemos que reprenderlas, tenemos que decir, no, yo no voy a aceptar esto. Ayúdame, Padre. La palabra también nos dice que nosotros podemos declarar la palabra, ¿verdad? Declaramos la palabra y eso se va a hacer. Entonces hay una palabra que dice, Padre, que mis pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia a tu palabra. Así, entonces usted lo dice. Y eso también es lo que yo hago. Que mis pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia a tu palabra, Padre. Yo no quiero tener ningún mal pensamiento. Y ¡plum! Se va. Y bueno, es porque declaramos la palabra y eso es importante. Y bueno, el Padre quiere que sepamos cómo luchar en nuestra vida para tener una vida de bendición, porque Él no quiere lo malo en nuestras vidas. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Que por medio de una persona, por medio de nosotros que obedecemos, vamos a dar bendición a nuestros hogares y el Padre quiere que lo sepamos. Y vamos a ir leyendo, o mejor dicho, vamos a ir recordando qué personas adquirieron bendición para ellos mismos y a sus hogares. Y lo podemos ver en lo que hizo nuestro Padre por Abraham. Bendijo a Abraham. Él es el Padre de la fe, el Padre del pueblo de nuestro Padre Celestial de Israel. Y, y Él lo bendijo. Le dio ganado, le dio sirvientes, le dio todo. Y le dio una descendencia. A pesar de que su mujer era estéril, mire que ese milagro tan grande que le hizo tener un hijo ya en edad de la vejez. Pero eso solo lo puede dar el Padre porque Él bendice a quien le obedece, a quien le honra. Y eso es lo que él hizo con su familia, porque la bendijo también a su esposa y por ende a su hijo, ¿verdad? Entonces, él cuando da una bendición, él quiere que sea para todos, pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle. Y Abraham obedecía, nuestro padre de la fe. Otro caso es de Lot, el sobrino de Abraham, que a pesar de que Lot no era apegado al padre, pero por la intercesión que hizo Abraham, por ese amor que tenía por su sobrino, le pidió al padre, ¿no? Que no destruyera ese lugar, que si de repente había 10 justos, ¿acaso él lo podría destruir? Y el padre dijo, no, si hubiera 10 justos no lo voy a destruir, pero no había 10 justos. Todos se habían corrompido, todos eran malos, haciendo lo malo, perversos, llevando una vida muy pecaminosa. Y entonces, pero nuestro Padre tuvo misericordia de quién? De Lot por medio de Abraham, porque amaba a Abraham. Abraham era su hijo que le obedecía y porque como él en su corazón tenía eso y de alguna manera estaba intercediendo por su hijo Lot al pedirle que no destruyera esa ciudad, que si había algún justo, ¿acaso él lo destruiría? Entonces Dios tuvo misericordia de Lot y salvó a Lot y a su familia. Y esa es la misericordia de nuestro Padre, ese es su amor, que Él es bueno. Él es bueno, amado hermano. ¿Y cuánto? Si nosotros obedecemos, podemos bendecir a otros hogares, a otras familias, a otros seres queridos. Es tan importante la obediencia para nosotros dar cosas buenas a otros, para que haya una autoridad, para que haya un poder en que nuestro Padre nos escucha, porque Él no escucha a los pecadores, amado hermano. Por eso, como le digo, yo oraba y no pasaba nada, amado hermano. Pero era porque yo estaba en desobediencia y estaba haciendo lo malo, estaba pecando. Y como el padre va a escuchar a un hijo que peca, a él no le agrada, no le gusta. Pero a un hijo que obedece, que se esfuerza, él lo ve. En la medida en que usted conoce su palabra, él va a juzgar de esa manera. Él no va a decir, no, tú tienes que hacer todo
de todas las cosas que están en la palabra, aún usted sin conocerle, no. Él es justo y en la medida que usted va leyendo su palabra, que va sabiendo que es bueno, que es malo, que esto no le agrada, Él lo va a ir bendiciendo, porque Él sabe que usted, conforme a lo que va aprendiendo, va haciendo. Y el Padre dice eso, ¿no? Que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores, que hagamos. Y Él sabe quién quiere obedecerle y quién no. A Él nadie le va a engañar. Y tenemos que tener esa voluntad. Y así también vemos otro caso, ¿no? De Jacob, a quien bendijo, ¿no? Porque cuando él salió de su hogar, eh, él le pidió a Dios que si le hizo una promesa, que si él le cuidaba y hacía que él llegara a la tierra de sus ancestros, que eran de sus abuelos, con bien, eh, él sería su Dios, ¿no? El Dios de su papá. También sería su Dios y él le iba a obedecer. Y así nuestro Padre lo llevó con bien hasta donde tenía que llegar y entonces fue su Dios y todo. Y lo bendijo grandemente también. Hasta hizo que su hermano Esaú, que lo odiaba mucho porque le robó la primogenitura, le perdonara, ¿no? Que se reconciliaran. Todo eso hace el Padre cuando uno está en obediencia. Porque la palabra misma nos dice que nos trae paz hasta con nuestros enemigos. Así nos dice la palabra, que trae paz, que al hijo que obedece le trae paz hasta con sus mismos enemigos. Y bueno, entonces esa es la bendición que nos da nuestro Padre. Podemos ver otra bendición, ¿no? Cuando bendijo a Caleb, aquel que lo envió para que fuera un espía, ¿no? De ver la tierra donde iban a llegar el pueblo de Israel, a apropiarse de esa tierra que el Padre les había dado. Y él fue uno de los pocos que dijeron que sí, que esa tierra estaba bien, porque los demás, porque eran 12 personas que fueron a ver, y él y Josué fueron los únicos que dijeron que sí estaba bien, porque los otros decían no, que no eran buenas esas tierras, que había gigantes, que tenían miedo. Entonces, él fue bendecido porque él creyó en la palabra del Padre, porque era el Padre que les decía que tomaran esas tierras, pero los demás no creyeron, dudaron, tuvieron temor, pero ellos dijeron que sí, que estaba bien. Y entonces por eso fue bendecido él y su familia, su casa. También podemos ver en la prostituta Rahab, que cuando el pueblo de Dios iba a tomar Jericó, y ella vivía en Jericó, era una habitante de Jericó, ella los esconde, fueron espías a ver cómo, para poder, eh, para poder ir a tomar ese pueblo, ¿no? Fueron dos espías que mandó Josué a ese pueblo, pero entonces al enterarse el rey de ese lugar, mandó a buscarlos y los quería pues hacer daño, los quería aprisionar, ¿no? Ponerlos en prisiones porque pues los espías no son recibidos en ningún lugar. Y entonces ella los esconde y entonces ellos no los pueden encontrar y a cambio le piden, ¿no? Ella, sabiendo, conociendo, porque ahí en ese tiempo se escuchaba ya del poder de Dios, del Dios de Israel, del pueblo de Israel. Ellos conocían a un pueblo que eran el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, que su Dios les había hecho muchos milagros, que había derrotado muchos enemigos y tenían temor. Y ella le dijo, yo conozco el poder de tu Dios y yo por eso te he hecho ¿no? He tenido esta misericordia contigo. Yo también quiero que tú tengas misericordia de mí, porque yo sé que ustedes van a tomar esta tierra, así que yo quiero que tú protejas mi familia, mis padres, mis hermanos y sus familias. Entonces, ellos dijeron, sí, así como tú tuviste misericordia, nosotros vamos a tenerla contigo. Y entonces ahí hubo bendición para ella y toda su casa, los que estuvieron allí. Entonces cuando tomaron Jericó, el pueblo de Israel, mataron a todos menos a la casa de Rahab y todos los que estaban allí, su familia. Hay bendición, porque acuérdense, amados hermanos, que todo lo que sucede en la tierra, en el mundo, lo permite el Padre. Y él quería bendecir a esta mujer porque sabía que en su corazón había temor de Yahweh en ella. Aunque no era su Dios, había temor de Yahweh, a un Dios poderoso que ella había escuchado y que ella creyó. Porque cuando uno dice, sí, tu Dios es poderoso, tú estás creyendo. Entonces hay bendición,
amado hermano, cuando uno cree. Entonces, así podemos ver, ¿verdad? También el centurión romano llamado Cornelio, ¿no? Que recibe la visión de un ángel que le dice que traiga a Pedro a su casa para que predique su palabra, y así lo hace. Y el Padre derrama de su Santo Espíritu a todos los que estaban allí, que no eran del pueblo de Israel, eran gentiles, como se dice, ¿no? Que no eran romanos, familiares de él y tal vez amigos que él había invitado. Todos fueron bendecidos con la llenura del Espíritu Santo y así. Entonces, Pedro se da cuenta, ¿no? Como el Padre bendice a todos, no solamente a los que eran de su mismo pueblo de Israel, sino a otros de otros países, sea de cualquier lugar. Y él lo dice en Hechos 10, 34, 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios está viendo a quien le teme y hace justicia, porque Él tiene ese amor y esa misericordia para con todos. Y eso es lo que Él quiere, que usted le conozca, que Él tiene misericordia de todos. Y Él, al que le busca de alguna manera y cree y lo respeta, como ha entendido, lo poquito que ha entendido, pero hay un temor a Él le hace conocerle al final por su misericordia. Hace que venga a sus pies, hace que sea un hijo de Dios para que realmente cuando muera se vaya con Él. Porque la palabra nos dice, ¿no? La palabra nos dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, cuando nos hacemos hijos de Dios a través de Yeshua, lo recibimos en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, es cuando nosotros podemos tener la salvación cuando morimos, porque le hemos recibido a Él. Por medio de Él no se puede, sin Él no se puede llegar al Padre. Por medio de Él es que llegamos a nuestro Padre Celestial, a Dios, a Yahweh. Entonces así la palabra nos lo dice. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y que cuando alguien cree, el Padre va a ser de alguna manera, o cuando una persona quiere hacer lo bueno también, cuando él está observando, él está mirando quién tiene ese corazón para hacer lo bueno, para temeroso de hacer lo malo muchas veces, aunque no conozca del Señor, pero Él lo lleva a sus caminos, porque por su misericordia, porque Él es bueno. Y toda esta palabra el Padre me la daba porque Él quiere, amado hermano, que usted se arrepienta. Él quiere que todos sus hijos nos arrepintamos, vivamos su palabra, que vengamos eh, en cualquier momento, cuando nos sentimos que no hemos equivocado, con corazón arrepentido a pedirle perdón. Y Él nos va a perdonar, que sepamos eso, porque en estos tiempos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, va a venir muerte, amado hermano, y tengo que hablar claramente. Y no sabemos si mañana más tarde nos va a tocar a nosotros, a algún familiar nuestro. Eh, la palabra nos dice, amado hermano, en Job 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Yahweh dio, Yahweh quitó, bendito sea el nombre de Yahweh. Cuando a este hombre le pasó de todo, le quitó todo el diablo, con permiso del Padre, porque nada se hace sin autorización de nuestro Padre Celestial, Él lo seguía bendiciendo. Yahweh dio y Yahweh quitó. Y el Padre quiere que conozcamos esto, que, que en el medio de la muerte, porque ahí murieron sus hijos, le quitó los hijos, murieron sus hijos, perdió todo. En medio de la tempestad que podamos vivir, en medio de lo que parezca malo, Él está en control. Si nosotros obedecemos, amado hermano, no tenemos que pensar en ninguna manera que haya algo malo, a pesar de las circunstancias que veamos. Nosotros tenemos que seguir creyendo en Él. Nuestra mirada está en Él. Nuestra confianza está en Él. Nuestra fe está en Él. Porque aquel que confía, que aquel que tiene fe en Él, no va a ser defraudado. Él honra a los que le honran. Y veremos su gloria, como el Biblia lo dice. Veremos su gloria. Y usted tiene que tener plena confianza en Él. Y en esto le digo porque va a haber pérdidas tal vez. Muchas pérdidas, ¿no? Sea en nuestro pueblo, en el pueblo que cree en nuestro Elohim, en Dios y en la humanidad, porque vienen juicios a la tierra. Y por tanto, nuestro Padre
Usted tiene que entender que cuando a la vida de la persona llega la muerte de alguna manera, sea por una enfermedad mortal, realmente no es malo, amado hermano. Lo que está pasando en esa persona, uno, es las consecuencias del pecado, ¿verdad? De su pecado y también muchas veces de las maldiciones que vienen detrás por nuestras familias, pero realmente es el pecado. Y lo que el Padre está permitiendo en esa vida es que se arrepienta antes de morir. Sabe que va a morir, sabe que le queda un tiempo, no sé, muy corto o mediano, pero sabe que va a morir. ¿Y qué hace un ser humano al saber que va a morir? Se arrepiente y comienza a perdonar, a soltar, porque hay un temor, viene un temor a las personas. No sé si a todas, supongo que sí, algunas personas, por más que uno les diga, ¿no? Que hay que perdonar, no entienden y bueno, cada uno, la decisión que uno toma en su vida es lo que le va a llevar a bendición o a maldición, amado hermano. Y si hay personas que no deciden perdonar, que no limpiar su corazón y mueren, pues obviamente se han ido a condenación, porque así lo dice la palabra, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y esto es así. Pero usted tiene que entender que la misericordia del Padre, cuando usted ve una vida que está por irse, que tiene un decreto de muerte, digámosle así, no por sea por una enfermedad, por lo que sea que esté pasando una situación, que normalmente es una enfermedad, lo que da un cáncer, algo, cualquier enfermedad mortal, entonces el Padre también tratando con su vida, que se desligue de todo, que perdone, que trate a todos de la mejor manera, que dé lo mejor esos últimos días de su vida. Y es como nuestro Padre quiere que en estos tiempos tan difíciles y tan duros, que no sabemos si mañana vamos a estar o no, nosotros tenemos que aprender a obedecer su palabra ahora más que nunca, ponernos a cuenta con Él, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere bendición para nosotros. Él quiere sobre todo que sus hijos nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Hay muchos hijos de Él que juegan, que dicen que son creyentes, pero no hacen nada de lo que dice el Padre. Así como entraron, así siguen viviendo y eso no se hace. No es así como se lleva una vida de creyente. Usted tiene que esforzarse y hacer la voluntad de nuestro Padre para que usted obtenga las bendiciones. Amado hermano, nuestro Padre siempre va a estar allí para perdonarnos. Siempre va a estar allí para tener misericordia y ese es su amor y su misericordia de nuestro Padre. Él siempre, Él nunca nos va a desechar, Él nunca nos va a decir que no. Él siempre nos va a perdonar. Téngalo por seguro, así dice su palabra. Es un Dios de misericordia, un Dios perdonador. Y para siempre su misericordia, dice su palabra. Así que nosotros tenemos que creer en esa palabra. Y conforme a eso, nosotros tenemos que vivir. Y lo que Él nos dice en estos tiempos es que nosotros tenemos que recibir lo que venga a nuestras vidas de la mejor manera, así como Job dijo, Yahweh dio, Yahweh quitó, bendito es el nombre de Yahweh. Así también nosotros tenemos que decir frente a cualquier cosa que venga, amado hermano. ¿Por qué? Porque nuestro Elohim dio todo por nosotros, nos salvó de la condenación, y Él sabe lo que hace. Por eso su palabra nos dice que sus pensamientos son más grandes que los de nuestros. Él sabe lo que viene. Usted no sabe por qué se va a llevar tal vez a un familiar suyo, aún su vida misma. Usted no sabe por qué, pero tal vez el Padre veía que tal vez de aquí a un tiempo usted lo iba a dejar, tal vez que iba a flaquear y ya no iba a poder. Y por eso Él decide en el momento en que usted todavía está ligado a Él, llevárselo, porque es así, es su misericordia, amado hermano, y así lo hace. Es su misericordia. Usted tiene que entender que nuestro Padre no quiere lo malo en nuestras vidas cuando nosotros le obedecemos, cuando queremos hacer su voluntad. Por eso hay que esforzarnos en su palabra, porque por eso hay que tener un corazón dispuesto y Él va a obrar en nuestra vida aun cuando a nosotros nos parezca mal. Él nos va a decir, yo tengo a tu familia, yo tengo a tu esposo, yo tengo a tu hijo, yo tengo a tus padres. Nuestra confianza está en Él. Cuando nosotros realmente le obedecemos y nos esforzamos, amado hermano, aún nosotros perdiendo la vida. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque dio todo por nosotros y Él se merece nuestro amor. No le amamos por lo que nos da,
Le amamos porque Él se lo merece y es nuestro Elohim, es nuestro Dios. Y Él se merece todo lo bueno porque Él es bueno. En Él no hay maldad. Él es santo, santo, santo. A Él le duele cuando nosotros pecamos. A Él le duele cuando nosotros desobedecemos. Pero Él nos perdona cuando venimos a Él. Con un corazón arrepentido, humillado. Y esa es la palabra que Él me daba. Que Él quiere que entendamos todos nosotros. Que Él tiene control de todo. Que Él tiene control de nuestra vida. Y simplemente nosotros tenemos que obedecer y seguir caminando en Él. Aún veamos lo que veamos, creyendo que Él tiene control y está haciendo lo bueno en nuestras vidas siempre. Y Él quiere que confiemos en Él y que le amemos porque Él se lo merece, porque Él es nuestro Elohim, el que nos dio todo. Él dio su vida por nosotros y nos dio la salvación. Y así también que nosotros nos esforcemos por hacer su palabra, porque Él lo está mirando, Él sabe, a Él nadie le engaña. Amado hermano, esta es la palabra que me da mi Padre, que me da a todos sus hijos. Nuestro Padre nos da esta palabra de fe, de aliento, que sigamos caminando, que creamos en su palabra, que sus pensamientos es solamente hacer lo bueno en nuestras vidas. Aún veamos lo que veamos y nos duela lo que vamos a ver. Sigamos caminando Él, creyendo en Él. La palabra nos dice que el que es salvo es aquel que persevera hasta el final. Y así tenemos que perseverar siempre, amado hermano. Él sabe lo que hace. Nuestra confianza debe estar siempre en Él y que Él va a hacer siempre lo bueno. En esos tiempos tan duros, Él nos pide eso, que nuestra fe siempre debe de permanecer para Él y que Él va a dar lo mejor para nosotros. Nos pide también que en estos momentos difíciles, porque van a seguir ocurriendo muchas cosas en las naciones, muchas cosas, muchos terremotos, muchas cosas, porque son juicios, amado hermano, para todas las naciones. Que oremos por las personas, por las naciones, por nuestros hijos, por nuestras familias. Que sigamos orando, amado hermano. Siempre hay que orar por misericordia, pidiendo perdón por los pecados de todos, de las personas que no le conocen, por los homosexuales, por las prostitutas, por los asesinos, por los violadores, por los satanistas, por los que obedecen al diablo, porque son su creación y a Él le duele también. Y Él quiere que ellos sean salvos. Y nosotros debemos de pedir, como hijos de Dios, debemos de pedir por Él. A nosotros nos debe de doler las almas. No debemos de querer que ninguna alma se vaya a condenación, porque ese lugar de condenación lo creó nuestro Padre para el enemigo y sus huestes, sus demonios, sus potestades, pero no lo creó para el hombre. Así que Él nos pide que nos pongamos en oración por todas las personas, por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, las personas que están solas, que no tienen a nadie, personas que tienen en sus corazones tanta amargura, jóvenes, niños abandonados, que han sufrido tanto en sus hogares, tantos maltratos, tantos abusos, amado hermano, que pidamos por todos ellos, porque ¿qué va a ser de ellos si mueren en estas situaciones que viene al mundo? En estas catástrofes que van a venir al mundo. Debemos orar. El pueblo de nuestro Elohim se tiene que levantar en oración, porque nos tiene que doler las almas, nos tiene que doler, amado hermano. Dad de gracia lo que recibiste de gracia, dice su palabra. Y así como Él tuvo misericordia de nosotros y de nuestras familias, que nosotros tengamos misericordia de todas las personas. Llevemos el Evangelio a quien podamos hablarles, que sean salvos, que reciban a Yahshua en sus vidas, para que si mueren, se vayan con Él. Por misericordia, pidamos misericordia, sí. Pidamos misericordia por nuestros hermanos que no han comprendido y no caminan en la palabra, pero que el Padre tenga misericordia de ellos en el último momento. Y esto es para todo, que en el último momento ponga un corazón contrito, humillado en cada ser humano que va a morir y que se arrepienta y le pida perdón y así Él pueda llevarlos por misericordia con Él a la eternidad, amado hermano. Pidamos eso. Aquí hay una guerra por las almas y el enemigo quiere llevarse miles de almas porque el mundo está corrompido. Lo tenemos que verlo, es observar el mundo como está nada más. Por eso nosotros tenemos que salir de esa inmundicia que cuando nosotros tenemos enojos e iras, desobedecemos la palabra, nos estamos poniendo en ese bando del enemigo. No, amado hermano, tenemos que salir. Tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, llevando esa luz a los demás, sabiendo que
Que la gente sepa, que vea en nosotros cómo nuestro Padre cambia nuestras vidas, nos hace tener gozo en nuestras vidas, a pesar que podamos vivir no perfectamente, pero sabemos en quién hemos puesto la confianza, y la confianza está en nuestro Padre Celestial. Amado hermano, usted tiene que hacer la voluntad del Padre para llevar bendición, porque hay mucha condenación en esta humanidad. ¿Y qué más hacemos nosotros si también hacemos lo malo, amado hermano? El Padre nos dice, vuélvanse a mí, vuélvanse, hijos míos, para que yo, por medio de lo que ustedes hablen por sus bocas, yo voy a bendecir. Porque el Padre actúa por medio de sus hijos, porque lo que le hemos creído. Nosotros somos los que damos bendición y eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón, servirle para que haya bendición en otros hogares, en otras familias. Abran los ojos y se arrepientan de sus pecados. El Padre quiere que perdonemos, que pidamos perdón a quienes hemos hecho daño, que amemos a quienes nos odian, a quienes nos maltratan, que oremos por ellos, que hablemos con nuestra boca bendición y no maldición, que intercedamos por nuestras familias o por muchas personas que nosotros conozcamos y aún a los que no conocemos, que ayudemos a quienes lo necesiten, que amemos a todos como Dios ama a todos. Dios ama a todos, hace salir el sol a buenos y a malos, a justos e injustos, y así también nosotros debemos amar a todos. Debemos querer hacer solamente lo bueno en nuestros corazones, en nuestras mentes, poner solamente lo bueno, amado hermano. Así vive un creyente, obedeciendo la palabra, aunque le cueste. Vivimos sujetados a nuestro Padre. Que no tengamos enojos, pensamientos malos, iras, odios. Quitemos todas estas cosas de nuestras vidas. Pidamos a nuestro Padre, Padre, sana mi corazón. Él lo va a hacer, pero usted tiene que pedirse, usted tiene que querer ser como Él quiere que seamos. Verdaderos creyentes, hijos de Dios. Somos hijos de Dios, amado hermano. No somos cualquier cosa. Y usted tiene que saber usar lo que el Padre le ha dado para bien. Nos dio muchas cosas con la cual podemos hacer, bendiciendo, orando por los demás. Y se hace la obra que el Padre quiere en aquellas personas que no le conocen. Cuando nosotros hacemos eso, cuando damos su palabra a otros para que le conozcan. Amado hermano, el Padre nos insta a que dejemos todo lo malo en nuestras vidas, porque no sabemos si mañana viviremos o no, si estará un familiar nuestro o no. Amémosle, dejemos de rencores, dejemos de toda cosa mala, amado hermano. Porque el Padre nos dice en su palabra, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él nos pide un corazón humilde y manso, reconociendo lo que está mal en nosotros, pidiéndole perdón y sigamos caminando y así, porque Él sabe que no somos perfectos, pero nosotros vamos y le decimos al Padre cuando nos equivocamos, perdóname, Padre. Y así seguimos caminando. Y así nos hace limpios. Cuando nosotros pedimos perdón, Él nos limpia de toda nuestra maldad. Así dice su palabra. Y eso es vivir sujeto al Padre. La palabra nos dice en Romanos 12:2, no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No imitemos las cosas del mundo, no somos del mundo, somos un pueblo escogido, un pueblo que debemos de obedecer a nuestro Padre, a quien dio su vida por nosotros, a quien nos salvó de la condenación, el que nos ama con todo su corazón. Y por eso hizo lo que hizo. Y ama a toda la creación, a toda su creación, a toda la humanidad ama. Y Él quiere que a través de nosotros, los que sabemos su palabra, bendigamos a los demás. Y que también nosotros podamos irnos con Él. Por eso Él nos pide un corazón sano, que perdonemos, que hagamos su palabra, que no tengamos rencilla con nadie, que no hagamos murmuración, que no tengamos dudas, que tengamos fe siempre, que no haya desánimo en nosotros, porque todo lo que es malo viene del enemigo que nos pone en nuestra mente, en nuestros corazones esas cosas, envidias, duda, ¿no? Falta de fe, todas esas cosas el enemigo nos pone
pero que las rechacemos y que sigamos avanzando, obedeciendo la palabra del Padre, y que cuando venga alguna tentación mala, digamos, no, yo no hago eso, porque yo ya no soy tu hija. Dígale al enemigo, ya no soy tu hija, yo soy una hija de Dios, una hija de Yahweh, y yo hago su voluntad. Sí, tenemos que resistir porque siempre va a venir ataques, el enemigo va a querer que hagamos lo malo, pero nosotros no somos de él. Nosotros obedecemos a nuestro Padre, que es el que nos limpió, nos liberó, nos salvó de la condenación, y es a Él a quien debemos toda gloria, honra y alabanza. A Él es a quien debemos de amar, a Él es a quien debemos bendecir, glorificar y ponerlo por encima de todo, aún de nuestras familias, a Él siempre poner por encima de todo nuestras familias, porque muchos de nosotros amamos más a nuestras familias que a Él mismo. Y nosotros tenemos que pedirle en nuestras oraciones que nos haga amarle a Él como Él se lo merece, antes que nada. Así, entonces el Padre lo va a hacer también nosotros, porque Él se lo merece, porque le tenemos que amar, porque Él es nuestro Dios, nuestro Elohim, no por lo que nos da, sino porque Él se lo merece, porque es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y nos amó primero y nos salvó. Por eso nosotros le amamos y le obedecemos. Y eso es el mensaje que me dio nuestro Padre, que tengamos amor y misericordia como Él la tiene por nosotros para todos, y que caminemos en sus caminos, porque vienen tiempos duros y no sabemos qué va a pasar. Pero aquel que obedece va a estar seguro. Y si nos vamos con Él, amado hermano. No tenemos que tener miedo, nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte. Pidamos perdón siempre, al acostarnos, al levantarnos, en el momento que hacemos lo malo, perdón. Y estamos santificados y estamos bendecidos. Pedimos perdón por nuestras familias también, para que el Padre tenga misericordia. Y así vivimos, sujetos al Padre, con corazón humilde, humillados ante Él, poniendo nuestra confianza en Él. Porque su palabra lo dice. El que cree en nuestro amado Yahshua y su casa son salvos, y nosotros creemos que la salvación está en nuestros hogares. Y bueno, esta es la palabra que el Padre nos da. Gracias, amado hermano, que sea esta palabra de bendición a sus vidas, y recuerde que tenemos que amar a nuestro Padre, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Nuestro Dios poderoso, que nos amó primero dando su vida por nosotros y nos salvó de la condenación. Amén.